Hola grupo, aunque no lo crean, aunque nos quedan oficialmente 10 días, si tomamos en cuenta el viernes dentro de 2 semanas, que ya no debería haber clases y ni siquiera deberíamos usarlo como día de dudas, ese día tendría que ser un jueves. Eso significa que nos quedan 8 sesiones. De esas 8 sesiones, una debería ser de un ejercicio de entrevista que sí lo quiero poner, aunque ya está como muy alejado, pero lo quiero recuperar. Otro es el examen, otros dos son ejercicios y nos quedan dos clases oficiales de teoría. La de hoy, que será el lunes 22, y la del martes 23. Y con eso cerraríamos la parte teórica de información, que después tenemos que sentarnos a crear un acordeón o nuestras tarjetas para poder hacer los ejercicios. Pero antes de pasar a la parte teórica, quiero platicarles de la música, de música. Yo, como a veces se habrán dado cuenta, no es un fondo virtual creado por Teams ni por Microsoft. Soy más, colecciono más revista, es decir, tengo más hemeroteca que biblioteca, pero hubo una época en la que también fui melómano, me gustaba mucho la música. He ido bajando, seguramente por la parte del streaming y de que estoy muy atrasado en la tecnología del vinil. Tengo una tornamesa buena, pero tampoco tan buena. Y eso hizo que se pausara un poquito mi melomanía. Pero es parte de las cosas que me apasionan, la música, ¿no? Y antes de pasar a ciertas cosas que quiero mostrarles físicamente, quiero platicar de números, de cómo están los números de la venta de viniles y de CDs, ¿no? Y también creo que apunté la de cassettes, que aunque no lo crean, por ahí están los cassettes. Hubo algo muy raro, la información que traigo es norteamericana, los gringos, aunque no están tan distintos al el número que nos podría dar, por lo menos en proporción, en el mundo, ¿no? En Europa, en América. Salvo, excepto los coreanos, ¿no? Los coreanos son una excepción muy extraña a la fórmula. Destruirían esta fórmula de estadística porque han tenido una revolución eh, inusual en la compra de CDs los últimos años, cuando en todo el mundo la venta de CDs ha ido bajando. Y en cambio la música, la famosa K-pop, la música coreana, ha tenido un boom y son todavía una parte que le da mucha fuerza a la venta en CDs. En todo el mundo, ¿no? Si ustedes van a Mix Up, que es un lugar, una tienda que es un muy buen laboratorio porque se ha ido tratando de transformar a las nuevas épocas sin tener que cerrar, aunque ellos seguramente irán cerrando muchos mix-up y se quedarán solamente con los más grandes o más que más vende, Slim, han tratado de convertirse en vez de cerrarse. ¿No? Y cuando vas a la sección de CDs, después de los clásicos, lo que más se sigue vendiendo porque son muy distintos físicamente, son más grandes, traen libros, es la música coreana. Pero se los leo. Por ejemplo, son números de Estados Unidos en millones y en unidades. Por ejemplo, en el primer semestre del 2019 se habían vendido 225 millones de dólares en viniles, lo que significaba casi 10 millones de unidades vendidas. Seguramente se duplicó, ¿no? Y significa que en Estados Unidos se vendieron entre 18 y 20 millones de viniles y generaron 450 millones de dólares. Y la industria de los CDs vendió 247 millones en el primer semestre y 500 millones al final del año. Es decir, por primera vez en la historia, la venta de viniles está a un paso de volver a rebasar a los CDs. Y seguramente pasará en este año, con o sin pandemia. Va a ser el año en el que los viniles recuperaron la parte de ventas por millón y por unidad en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los viniles se han ido convirtiendo en algo de colección y de que además siempre se ha sabido a la gente que le gusta la música tiene la mejor nitidez de todas las formas en las que podemos escuchar música, incluido el streaming, ¿no? Aunque el streaming poco a poquito ha ido cambiando en su calidad sonora, nada le gana al vinil en cuanto a sonido, si tienes una buena tornamesa, ¿no? A mí lo que me impresiona es esta capacidad que hemos tenido de mejorar
algo que se daba por perdido, en ese caso los viniles. Y bueno, los cassettes, también lo apunté. Los cassettes han pasado en los últimos 5 años, han tenido un crecimiento del 20% anual. Es decir, en 5 años duplicaron la venta. Los cassettes, en vez de desaparecer. Aunque es un número chiquititito, ¿no? Se vendieron 200,000 cassettes el año pasado en Estados Unidos, nada más. Pero, ¿a dónde voy en esta parte de la música? Que hace 10 años, si hubiéramos hecho ejercicios de tendencia, de prospectiva, de futurismo, es decir, de qué podría pasar a una década después, nadie hubiera apostado por un crecimiento tan inusual con los viniles. Y yo creo que fue una mala investigación o un mal método. Creo que investigaron mal, ¿no? Yo me acuerdo mucho, a mí no, porque yo literal pasé de tener un par de viniles a conocer bueno, y cassettes, tuve muchísimos cassettes, muchísimos, cuando yo era niño, entre niño y, pues sí, primaria, una parte de la secundaria, y me tocó el descubrimiento de los CDs cuando yo iba en la secundaria. Es decir, a partir de mi vida en la secundaria es que empiezo a comprar CDs. En cambio, mi papá sí fue la generación, es decir, los que tienen hoy en día entre 60 y 70 años, a esa generación sí le tocó tener colecciones completas en viniles y que les dio el gusto, la necesidad mercantil y de deseo de convertir completamente su colección de viniles a CDs. Y hay algunos que trataron de no hacerlo, y hoy en día son los que mejores tienen colecciones en viniles, porque los baby boomers, a los que corresponde mi padre, hoy en día están haciendo una vez más el ciclo. Se están deshaciendo de los CDs, que es algo que les parece hasta a ellos, imagínense a ustedes, ¿no? Es decir, a los baby boomers les parece un producto desechable que ya no tiene un valor sentimental y están volviendo a comprar viniles. Cuando muera mi padre tendrá más viniles que CDs, cuando en algún momento tuvo 0 viniles y puros CDs. Es algo muy extraño. La música, antes de la generación de ustedes, era un vinculante de regalo. Es decir, los CDs tenían recuerdos o memorias. Por ejemplo, este disco de Pearl Jam es un disco original que yo compré cuando era adolescente. Está muy rayado, o sea, el disco suena feo, y después, que estoy un poco loco, compré el mismo álbum hace un par de años, 4 o 5 años, pero este no lo tiro porque es de mis primeros CDs que tuve en mi vida. Es más, era un CD que ustedes ya no lo conocieron. Si lo encuentro hoy en el transcurso del día para mostrárselos mañana, lo haré, y si no, pues ya no lo logré. Una época en que los CDs venían dentro de una caja de cartón, en la misma altura de los viniles, para que lo pusieras junto con los viniles. A ustedes ya no les tocó la venta de CDs dentro de cajas de cartón, y que al abrir la caja de cartón venía esta cosa de plástico. Pero bueno, este CD, que tal vez llevo, no sé, años sin escucharlo, no lo tiro porque fue de mis primeros discos que tuve, ¿no? Y en ese momento se convierte en algo simbólico, que ya vimos lo que pasa y las ventajas que tenemos a nivel método de lograr que un producto valga por lo que te recuerda y no por su precio ya convertido en algo viejo o nuevo, ¿no? O por ejemplo, también yo llevo también ya hace mucho de haber renunciado al gasto en CDs, pero hace poquito, antes de que viniera la pandemia, en una venta de garage en el Parque Lincoln en Polanco, qué lástima que haya estado la pandemia, porque habían prometido que iba a volver a haber una venta de garage, que es de las ventas de garage más padres en las que he ido en los últimos años. Yo soy talachero, me gusta ir y encontrar ventas de garage que valgan la pena. Me encontré esto, una edición especial del Dangerous de Michael Jackson, ¿no? Claro, es un CD, pero es padrísimo, véanlo. Está padrísimo, ¿no? Bueno, padrísimo. Y en esa misma venta de garage me compré este estéreo Sony de colección. Me gasté una millonada. En fin,
lo único que yo quería hablar es que es un buen ejemplo, la música, de cómo podemos lograr crear un producto que va de desecho, en este caso los CDs, y como los coreanos y a veces los gringos, recuperarlo y darle este simbolismo que tenga un poquito más valor de lo económico, ¿no? O también esa capacidad de vendernos cosas caras de un producto que está de salida, en este caso el CD. Y me parece algo importante de entender cómo nos pueden llegar a vender un producto que literalmente está fuera del mercado moderno o de las nuevas generaciones, en este caso el CD, y poder recuperarlo. Por ejemplo, muchos de ustedes, no sé si es el caso de ustedes en particular, pero sí de su generación, jóvenes entre los 15 y 23, 24 años, están volviendo a consumir CDs a través de la música coreana. Y vale mucho la pena entender la tendencia, entender el proceso de venta de un producto que literalmente se está muriendo a nivel global, ¿no? Principalmente en Estados Unidos. Bueno, hoy vamos a ver un módulo completo, que es el módulo de realizar. Pasamos de tener esta capacidad a nivel metodológico de observar cosas y tomar la información, la que necesitemos, y después pasamos a esta parte de aprender de lo que estamos viendo y de la información que nos estamos llevando, a empezar a realizar. Tal vez es de los módulos o de los métodos, es el módulo de entre los 4 y de todos los métodos que vemos, que sí están más alineados al diseño, no importa el diseño que estemos estudiando. Y también por primera vez podría parecer que podemos llevarlos en el orden que los vamos a ver. Es decir, si tú llevas un orden en cualquier proyecto de investigación del diseño y llevas los métodos que vamos a ver hoy en 30, 40 minutos, se pueden aplicar en ese orden, a diferencia de los otros que no llevan un orden en particular para ser aplicados. Y vale mucho la pena verlo, ¿no? Entender que aquí sí podemos llevar un orden y que puede ayudarnos a tener una muy buena metodología de diseño, ¿no? En cuanto ya sentarnos a traducir toda la información que hemos recopilado con los otros métodos y empezarlo a convertir en un producto o un servicio. El primer método que vamos a ver es de un anglicismo que se llama body storming, así como tormenta de cuerpos. ¿Podría traducirse así? ¿O lo traduje mal? No lo sé, discúlpenme. No, eso me pasa por querer traducir algo en un idioma en el que soy pésimo, o sea, el inglés. Pero bueno, body storming es un anglicismo. El body storming es como si fuera una repentina. Yo espero que todos ustedes también entiendan la palabra repentina. Repentina es tratar de hacer un ejercicio en un tiempo determinado y casi siempre es en un día. Y tiene que ver con una repentina en la que se pone a prueba el producto que vamos a hacer antes que exista y después que exista. ¿A qué me refiero? Que si lleváramos en orden todos los métodos, vamos a iniciar con un body storming y vamos a terminar con un body storming. Es el principio y fin del módulo. El primer body storming es tratar de jugar de cómo podría ser un producto, cómo interactuamos con un producto que todavía no existe. Y cuando hay videos que ustedes ven aplicándose el body storming, es muy simpático. Pensemos en una empresa que va a rediseñar el interior de un autobús de pasajeros público, de transporte público, no de pasajeros de ciudad en ciudad, pensemos en un metrobús, ¿no? Normalmente el despacho de diseño bueno, si puede lo hace, pero normalmente no traes un metrobús contigo a tu despacho, sino lo que haces es que pones las sillas de tu despacho y tratas de colocar con tubos o con lo que tú puedas para hacer como una escenografía literal de teatro de que estás dentro de un camión para ir intentar, y con las medidas que hayas tomado, ir viendo cómo puedes rediseñar algo, ¿no? Eso es un body storming, es jugar sin que exista todavía el producto, pero sí focalizado a encontrar, entender los problemas, ver los problemas que ya encontraste, tal vez entrevistando o subiéndote al transporte que vas a rediseñar, que traes medidas, pero estás en tu despacho, en tu oficina, ¿no? Entonces en tu oficina colocas sillas de tu propia oficina como si fueran parte donde se va a sentar la gente en el metrobús, intentas
platicar del problema de la altura, de donde se agarran, y haces dibujos, o puedes poner cartulinas en donde pones gente parada y vas viendo el problema, en este caso, por ejemplo, la altura, ¿no? De decir, gente como yo que mide 1,61 va como disque queriendo agarrar algo y la verdad es imposible, entonces los que somos bajitos tenemos que buscar los tubulares en vez de lo que nos podemos agarrar con la mano, y eso hace que el promedio mexicano, que somos chaparritos la mayoría, nos aconglomeramos en espacios que no debería aconglomerarse, y entonces la solución es poner cosas para que nos podamos agarrar. En fin, eso es el body storming, es tratar de hacer escenografías con lo que tengamos en nuestra oficina para hacer una idea del espacio en donde va nuestro producto que estamos estudiando, que no lo tenemos, ¿no? Normalmente se usan cartones, se usan cartulinas, se usa el mobiliario que tengas a la mano para medio ir entendiendo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a rediseñar un casco, literal, lo que se hace últimamente, porque tampoco tiene que hacerse así a lo güey, últimamente lo que hacen los despachos es siempre tener a la mano en físico, en libro o virtual, páginas que te ayudan a hacer productos de diseño con papel, tipo origami, papiroflexia, y entonces vas y haces tu casco con papel y vas jugando para entender escalas, posiciones y problemas para empezar a diseñar, ¿no? Eso es un body storming de inicio. Vamos a ver qué diferencias hay entre un body storming al final de todos los métodos que vemos en este módulo. El siguiente método son los modelos preliminares. Los modelos preliminares pueden aparecer directamente con el body storming, ¿no? Los modelos preliminares es ese modelo que hacemos de forma barata los diseñadores. No importa si somos textiles, gráficos, industriales, de moda o interactivos, aunque el interactivo tal vez es el menor, ¿no? Son esos modelos rápidos en el que los hacemos a escala. Normalmente no los hacemos a escala 1 a 1, aunque si nos da tiempo y son cosas no tan grandes, lo hacemos, ¿no? Compras papel, compras cartón, tijeras, pegas con Prit. En el caso de los chicos que hacen diseño textil o de moda, usan una tela que es muy barata, blanca, que se me olvida que es la tela más barata que encuentras en la parisina, que es lo único que lo vas usando es para entender. Siguen usando y jugando con patrones en cartón, y después por eso ves camisas muy chistosas, porque pasan de un patronaje en cartón, que es muy rígido, a después una tela muy barata, pero que empiezan a entender cuántos metros cuadrados necesitan, etcétera, de tela. Es una parte para ir entendiendo procesos, para ir entendiendo cantidad de material y cómo se puede comportar el producto en el caso que venga en el cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, un casco, ¿no? Nosotros los industriales, con disculpas de Pablo, por ejemplo, podemos pasar, si queremos, más allá del cartón o el papel batería, a veces podemos pasar al estireno, pero aún así creo que se rebasa esta línea de hacer algo muy preliminar y muy barato para no estar gastando en balde, y más en cosas que literalmente después de tomar fotos se van a la basura, ¿no? Eso es un modelo preliminar. Después, abajito de los modelos preliminares, viene un modelo que se revuelve mucho, tanto en el léxico que usamos los industriales, a veces por error en diferentes materias, y por el léxico que se utiliza en nuestra profesión hermana o prima, que es la arquitectura, ¿no? Son las maquetas. O sea, pasamos de hacer un modelo preliminar a empezar a hacer maquetación. Para los diseñadores, gráficos, textiles, industriales, de moda, empieza a tener reglas muy específicas. Por lo menos para mí, como alguien que pone métodos y que soy más teórico, aunque tengo mi parte práctica, también lo saben, ¿no? Pero me gusta la teoría. Yo creo, defiendo que las maquetas deben ser preferentemente a escala real. Es decir, una maqueta ya no puede ser a escala, tiene que ser escala 1 a 1, ¿no? Entonces en ese momento empiezas a hacer algo problemático. Si vamos a hacer una maqueta de una bicicleta y seguimos haciéndola, si quieres, de cartón, tiene que ser escala 1 a 1, si quieres, o si te piden que hagas una maquetación, ¿no? Si no, lo que te están pidiendo es un modelo preliminar y lo puedes hacer tamaño Barbie, ¿no?
Por eso te digo que no hay que, no les digo, perdón, les digo a ustedes, a todos ustedes, querido grupo, que no hay que confundirlo con el concepto de maquetas arquitectónicas. Cuando a un arquitecto le dices haz una maqueta, está pensando en maquetas a escala. En cambio, a un industrial, a un gráfico, a alguien de moda, a alguien textil, cuando le pides una maquetación, piensa en uno a uno. Y hay que tener ese tipo de cuidado cuando estás con alguien que no es de tu profesión. En este caso, un arquitecto, ¿no? El arquitecto debe entender que una maqueta de diseño industrial de una silla es una a uno. Y que si es chiquitita, no es una maquetación, es un modelo preliminar. Abajo, abajito, no como módulo, porque se puede decir que es un submódulo, tenemos que tener cuidado de no confundir la maquetación con modelos de prueba. Los modelos de prueba casi podría ser el ejemplo, y que se parece mucho a otro método, búsquenlo por ahí, si fuera examen, que ya lo vimos, tiene que ver con lo que hacemos los industriales en el primer semestre, en el que revisas uniones, mecanismos, piezas con movimientos. Es la parte, por ejemplo, en diseño textil, donde se involucran piezas que tú no vas a diseñar. Pins, cuando tienes que colocar las pinzas o los cinturones o ciertas cosas metálicas que van a incluir, o resortes, cosas que ya compraste, que están prehechas, y tienes que ir viendo cómo funciona con el producto que vas a diseñar. Eso es un modelo de prueba. Y normalmente el modelo de prueba suele ser de secciones de nuestro producto. No tiene por qué estar completo la maquetación. Y se tiene que dar por su nombre, ¿no? Es decir, no confundir una maqueta con un modelo de prueba. Pensemos en una silla giratoria, silla de oficina, por ejemplo, ¿no? Si nosotros lo que vamos a diseñar es una silla con rueditas y lo importante es que gire sobre el eje casi de tu coxis 360 grados, para que tú puedas, que de esas sillas con las que juegas en la oficina que puedes girar 360 grados y puedes hasta marearte. Bueno, si vamos a diseñar de cero o queremos entender el mecanismo giratorio de nuestra base donde nos sentamos, no tenemos por qué hacer toda la silla. Hacemos un modelo de prueba solamente de esa sección. Y después podemos hacer, si quieren, un modelo preliminar, chiquitito, tamaño Barbie, para que ver cómo funciona, mostrarlo en una junta, y después nos ponemos a hacer una maqueta en cartón, escala 1 a 1, con el mecanismo funcionando. Bueno, después viene la parte tal vez más importante, o la que con la que vivimos más como estudiantes, son los prototipos. Los prototipos es donde vives la mitad de tu escuela en los talleres, haciendo prototipos, ¿no? Los prototipos, normalmente, y ahí tal vez es de las partes en las que yo podría contradecirme o refutar a algunos maestros más prácticos, para mí los prototipos no tienen por qué ser funcionales todavía. O sea, para mí un prototipo todavía sigue siendo no funcional. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Por qué debemos hacernos esa idea de ir cuidando las palabras? Usar las palabras correctas en nuestro lenguaje de diseñadores. Para mí, para esta clase, el modelo de prototipo sigue siendo un objeto no funcional del producto que vamos a hacer o el que estamos diseñando, ¿no? ¿Cómo son nuestros prototipos, por ejemplo, en diseño industrial? Otra vez una disculpa, Pablo. Son los que hacemos en espuma, son los que hacemos en plastilina epóxica, pero empieza a tener ya una defensa de nuestro concepto, de nuestra estética, de nuestro estilo, y ya traemos mucha información ergonómica y antropométrica de las maquetas anteriores. Tal vez todavía no está colocado, pero empieza a haber por lo menos cierta parte no estética, sino funcional del objeto que ya empiezas a poder presumir. Es decir, ven esta pequeña curva que se hizo aquí. Esta curva nace de este ejercicio ergonómico en el que ya sabemos cómo debe ser la curva, porque sentamos a 200 personas y sintieron que esa curva es la más cómoda. Así que esta curva no es capricho, no es estética, es ya parte de nuestra ergonomía.
y empieza a aparecer el prototipo. Ya tiene que tener por lo menos el estilo y la idea fundamental de nuestro diseño. Puede haber variaciones, tenemos todo el derecho y es parte del gusto de hacer maquetación. Hasta las empresas grandes lo hacen, ¿no? La parte de prototipos de autos, cuando todavía son chiquitos, puedes tener 50 prototipos donde vas revisando si no te quedó muy grande la parte de la llanta, si no es muy parecido el foco con algo muy anticuado y pueden pensar que es retro, etcétera. Y pueden salir las partes finales del rediseño, ¿no? Pero al final yo defiendo que por lo menos a nivel metodológico los prototipos deben seguir siendo vistos como una segunda parte de la maquetación, como un escalafón arriba de maquetar, pero sigue siendo algo no funcional y puede ser a escala. Si quieres hacer un prototipo a escala 1 a 1 no funcional, adelante, pero no es parte de la regla. Ahí es casi decisión de cada uno y del dinero que tengas y del tiempo que tengas para hacer un prototipo no funcional a escala, ¿no? Después vienen lo que se puede llamar prototipo de experiencia. Los prototipos de experiencia tienen o se traducen en los últimos años, principalmente con autores hispanos, hispanoparlantes. Estoy buscando, por eso no lo encuentro, donde dejé mi libro teórico que estoy utilizando. No lo encuentro, después se los paso. Pero la parte de prototipo de experiencia causaba mucho ruido con el modelo de prototipo. Y por eso dijeron, tenemos que desaparecer el modelo o el método de prototipo de experiencia porque confunde a la gente con la palabra prototipo o el método prototipo. Y por eso hoy en día se le llama modelo. Y es la palabra que tratamos de utilizar también en los talleres. Es decir, una vez que tenemos una maqueta y después esa maqueta la convertimos en prototipo, el siguiente paso es empezar, ahora sí, a hacer nuestro modelo. ¿Cómo son los modelos? Los modelos ya empiezan a ser de apariencia. Nuestro modelo de nuestro producto final ya puede empezar a ser funcional. Ya puede tener, tal vez le faltan algunas piezas que todavía se están rediseñando, tal vez no está pintado, pero ya puedes empezar a utilizarlo y entenderlo, ¿no? Tal vez ciertas piezas que van a ser de inyección de plástico, las tienes ahorita en metal o hasta en epóxica, pero le puedes decir a alguien, ya siéntate en la silla para ver cómo logramos que gire, para que veas cómo el nuevo mecanismo hace que gire, pero que no gire tan rápido y que nunca se rompa y pierda esta estabilidad horizontal de las sillas, que es el principal problema, ¿no? Entonces nuestros modelos ya de apariencia empiezan a tener esta capacidad de que nos ayuden a maquilar piezas, poder duplicar, tener más de un modelo y empezar a encontrar los errores que nos lleven a hacer ya una prueba mucho más cercana a un prototipo funcional, ¿no? Después, antes de pasar a esta parte final, en la que ya vamos a empezar a tener esta capacidad de entregar algo que tal vez todavía no tiene los procesos fabriles, pero ya es el producto tal cual como pensamos que va a ser o se va a colocar en venta o que se va a presentar a nuestros socios capitalistas. Hay un método como que te pone pausa en todo y te dice, para un momento, entremos y antes de que te pongas a hacer tu prototipo final, hagamos estos dos métodos. El primero, que es una invención, casi se puede decir que es una invención de los 80, 90, del despacho famosísimo de diseño que se llama IDEO, y le llamaron herramientas de empatía. Lo pueden encontrar con otro nombre, a veces aparece en algunos libros como simuladores de capacidades, pero creo que cada vez más, un poquito por IDEO, se le llama herramientas de empatía, ¿no? Y ya pueden empezar a funcionar con nuestros modelos, no con nuestras maquetas ni con los prototipos, ya con el modelo en nuestra oficina, en nuestro despacho, en nuestro taller, podemos aplicar un método de empatía o herramientas de empatía que nos van a ayudar a encontrar todo aquello que puede obstaculizar el buen funcionamiento de nuestro diseño, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar otra vez
el idioma en el que están los instructivos, la estatura, las capacidades diferentes de los usuarios. Si el, por ejemplo, pongamos ejemplos de diseño gráfico, ¿no? En las herramientas de empatía, en la parte ya metodológica de las herramientas de empatía, es donde el diseñador gráfico revisa cuáles son las alturas correctas en las que debes de colocar un póster. No es lo mismo revisar la empatía para un póster en una escuela, en una preparatoria, o que poner información que quieres que lean niños en la primaria o en un kinder. O sea, es decir, son pósters para los niños del kinder y no para la maestra ni para los papás. Entonces tienes que entender si el tamaño de la fuente es distinto, los colores, las instrucciones, etc. Todo eso se revisa en un simulador de capacidades o en un método de empatía. Y vale la pena decirlo que nace en los 80, 90, es un método ciertamente nuevo y lo hace IDEO. Acuérdense de que este despacho IDEO funcionó o nació de la manita de los laboratorios de diseño y de tecnologías del MIT, ¿no? Y ya que tenemos o que pasamos por el método de herramienta de empatía, una vez más regresamos y cerramos, se puede decir, con el body storming de nuevo, ¿no? Volvemos a recuperar nuestro método de body storming y lo único que vamos a revisar ahora es nuestro producto final, se puede decir nuestro modelo final o nuestros modelos en plural, y vamos a probar por primera vez, tal vez por separado, pero por primera vez, los puntos máximos de flexión de nuestros materiales, la forma en la que tenemos que lavar el producto para que no se lastime, ciertos problemas que haya de torque en algunas piezas. Por ejemplo, piensen en los famosos crash test dummies de los autos, de las empresas que chocan sus propios autos con los muñequitos de crash test dummies adentro y que ayudan a través de algoritmos y puntos eléctricos revisar los golpes, si está bien hecho, bien estructurado, etc. Esa parte del crash test dummies es un body storming final, no de inicio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ejercicios de probar con fuerza la capacidad que tiene tu producto para resistir pues las inclemencias o el uso equivocado o errado de los usuarios, es un body storming. Aunque lo descubrirán si ya empiezan a tener su acordeón y sus cartas de métodos. Hay un método que hace lo mismo. ¿Cuál es? Se lo sé con el examen, ¿no? Pero por ahí está. Los body storming te pueden dar resultados inevitables. Por ejemplo, no tengo mi celular a la mano, pero bueno, piensen en su celular. Los celulares, todos que están ya en venta, que los tenemos nosotros, que ya los compramos, que son de empresas globales, pensemos en Samsung, Huawei, Apple, todos ellos, tarde o temprano, si tú haces un esfuerzo para destruirlo y dañarlo, lo vas a dañar. Es decir, tú no puedes decir, ay, este Samsung está mal hecho porque lo doblé con fuerza y se rompió. Pues sí, ¿no? En ese momento vamos a descubrir en el módulo final, que lo vamos a ver en la clase que sigue, que uno tiene que poner ciertas advertencias o instrucciones de los niveles a los que puede llegar el body storming o los niveles plausibles en los que tu producto puede funcionar correctamente y que tampoco exageres, ¿no? Es decir, nuestro celular tiene cierto nivel de doblez o de torque, es decir, como si lo quisieras doblar o lo quisieras doblar haciendo fuerzas contrarias o doblar sobre un punto, y tarde o temprano, pues si quieres dañar tu celular, lo vamos a dañar, ¿no? Eso no significa que esté mal diseñado o que esté mal armado. Simplemente, pues el ser humano tiene mucha fuerza en los brazos y es inevitable que algunos productos de tecnología o no puedan romperse si lo que queremos es romperlo, ¿no? Las sillas de plástico de una sola pieza para jardín, las ubican, las que son de una sola pieza de inyección. Algunas son algunas son no termoformado, de rotomoldeo, pero principalmente todas son de inyección en una sola pieza. Están hechas para durar toda la vida. O sea, si tú las usas bien y no estás en Mérida o en algún lugar de Baja California donde te puede caer 40 grados de sol directamente en el jardín, por ejemplo en la Ciudad de México,
mientras los cuides, pueden pasar 30 años, 40, y no les pasa nada. Se empiezan a poner feas del color, y si son blancas, empiezan como a agrietarse, pero no se rompen, tarde o temprano. Si tú compras una silla, de ese tipo de sillas que pueden durar 40 años en el jardín, y el primer día que la compraste intentas romperla, usando mucha fuerza o brincando sobre ella, la vas a romper, ¿no? Y no significa que sea un mal diseño. A veces ese tipo de cosas o errores de body storming nos pasa en la escuela, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto a los maestros de diseño, del taller de diseño, pero creo que a veces sobreexageran en su revisión de los productos que ustedes diseñan, en primero, segundo, tercero, cuarto, toda la carrera, de si están bien hechos o no, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes les tocó el exprimidor o ya no fueron de la generación de exprimidores, pero si tú tomas un exprimidor que es un ejercicio de diseño escolar y haces toda la fuerza que tiene tus brazos para doblarlo del lado contrario al que va a exprimir, para ver si se rompe, y le dice al alumno, mira, lo rompí, no significa que haya estado mal diseñado. Y a veces los maestros cometemos ese error. Decimos, mira, y lo usé mal y se rompió. Dices, pues sí, sí, sí. ¿Por qué lo usaste mal? ¿No? Si lo usas bien para exprimir del ángulo correcto y del lado correcto, no se va a romper. Es un ejercicio de body storming. En fin, creo que ya profundicé demasiado y estoy seguro que quedó más que, más que bien explicado. Espero, ¿no? Y por último, creo que es muy obvio, terminamos la parte, la parte del módulo con un prototipado ya asistido o rápido en 3D, ¿no? Es decir, pasamos a estas piezas, a estos productos, en donde nos damos el lujo de que no todo sea hecho a mano y empezamos a jugar con piezas que diseñamos, obviamente, para nuestro producto, que ya tenemos un prototipado asistido. Puede ser fabril, semifabril, semi-industrial o todo a mano nosotros, pero ya con procesos muy cercanos a los reales. A nosotros en la Ibero nos falta, y tal vez nos faltará por muchos, muchos años, pero algún día lo vamos a lograr. Hay una o dos escuelas en Monterrey que lo tienen. Deberíamos empezar a darnos a la idea de tener inyectoras de mano, ¿no? Creo que nos falta una inyectora de mano. En la UNAM tienen uno chiquitito para hacer juguetitos de plástico a nivel muñequitos, pero en Monterrey tienen cosas lo suficientemente grandes como para hacer prototipados de piezas y celulares. Lo que nosotros tenemos, y que es un poquito con lo que equilibramos la ausencia de inyectores, es que tenemos una veintena de impresoras 3D que nos puede ayudar casi a hacer las mismas piezas. Aunque cuando soñamos con hacer una silla 100% de plástico y que tenemos que dividirla tal vez en 15, 20 piezas y que después tenemos que ver cómo las armamos, empezamos a tener problemas y deberíamos tener por lo menos una inyectora en la Ibero, que no son, que mientras sean inyectoras que tenemos que inyectar con fuerza y no con una máquina que bombee o que baje un gato hidráulico, no son tan caras, son comprables. Pero en fin, todo termina en un prototipado ya que puede aplicar piezas asistidas en 3D o semifabriles o fabriles. Y con eso terminamos un módulo completo, que es el módulo de realizar, y que descubres que está muy alineado a la Facultad de Diseño. Y eso es todo del módulo 3. Y mañana veremos el módulo 4, que aunque se dan cuenta que trae bastantes métodos, son bastante sencillos de recordar porque van muy de la mano de nuestras carreras, y por ello, aunque tengan poquito tiempo para aprenderlas, yo espero que no sea ningún problema para poder aplicarlas en los ejercicios del jueves o miércoles y en el examen del jueves o viernes, ¿no? En fin, eso es todo. Nos vemos al ratito en las dudas de las 10 de la mañana. Hasta pronto.